Con sus 5 hijos desplomándose de hambre y soldados sedientos de sangre tras su rastro, Amara miró al vaquero armado que se acercaba sabiendo que su decisión determinaría si todos vivirían o morirían en aquel despiadado desierto. Sus ojos se encontraron en un instante que cambiaría para siempre el destino de la tribu tarahumara. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Entre las sombras doradas del atardecer en el desierto de Chihuahua, el horizonte se fundía con la tierra en una danza de tonos cobrizos. El sol se despedía lentamente, dejando tras de sí un cielo que sangraba en rojos y naranjas intensos. El viento soplaba suave pero constante, arrastrando consigo el perfume de la tierra caliente y el canto lejano de las aves que buscaban refugio para la noche. Mateo Hernández cabalgaba en silencio, con el sombrero inclinado sobre el rostro para protegerse de los últimos rayos. Su caballo, un alazán de patas firmes y lomo resistente, avanzaba con paso cansado tras una jornada entera recorriendo los límites de la hacienda Las Águilas. A sus 45 años, Mateo llevaba el peso de una vida marcada por decisiones difíciles y pérdidas que prefería no recordar. Las arrugas en su rostro curtido por el sol hablaban de noches sin sueño y días de trabajo incesante. No era un hombre de palabras. Prefería el silencio del desierto y la compañía distante de las estrellas. Había aprendido que la soledad era un refugio más seguro que la compañía de otros. En su cabaña a las afueras de Santa Rosa del Peñasco, solo lo esperaban sus escasas pertenencias y los recuerdos que intentaba ahogar en tequila barato cuando las noches se volvían demasiado largas. El crujido de las piedras bajo los cascos de su caballo era el único sonido que rompía la quietud del atardecer cuando algo captó su atención. Un movimiento casi imperceptible entre los arbustos resecos a unos 50 metros de distancia. Mateo detuvo su montura y entrecerró los ojos, intentando distinguir lo que había visto. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz ronca, llevando instintivamente la mano al revólver que colgaba de su cinturón. El silencio fue su única respuesta, pero algo le decía que no estaba solo. Con precaución, desmontó y ató las riendas a un mezquite cercano. Avanzó lentamente, con pasos medidos, alerta a cualquier sonido o movimiento. Fue entonces cuando la vio. Una mujer joven, de piel cobriza y cabello negro como la noche, yacía semioculta entre los matorrales. Su vestido de algodón, bordado con figuras geométricas en hilos de colores vivos, estaba desgarrado y manchado de tierra. A su alrededor, 5 niños se acurrucaban como animalitos asustados, sus ojos grandes y oscuros fijos en el extraño que se acercaba. Mateo se detuvo, sorprendido. Reconoció de inmediato los rasgos y la vestimenta de la mujer. Era tarahumara, sin duda, miembro de esa tribu legendaria conocida por su resistencia y su vida en las montañas de la Sierra Madre Occidental. «¿Estás bien?», preguntó, suavizando el tono de su voz. La mujer no respondió, pero se irguió ligeramente, colocando un brazo protector frente a los niños. Sus ojos, aunque exhaustos, brillaban con una determinación feroz. Mateo notó que sus labios estaban resecos y agrietados, señal clara de deshidratación. Con movimientos lentos, para no asustarla, descolgó su cantimplora y se la ofreció. «Agua», dijo simplemente, extendiendo el recipiente hacia ella. La desconfianza era evidente en la mirada de la mujer, pero la necesidad era mayor. Tras un momento de duda, tomó la cantimplora y bebió un sorbo pequeño. Luego, con cuidado, ayudó a cada uno de los niños a beber. «Me llamo Mateo», dijo él, señalándose el pecho.
¿Tu nombre? La mujer lo miró largamente antes de responder con voz áspera por la sed. Amara. Mateo asintió, respetando la brevedad de su respuesta. ¿Qué hacen aquí, tan lejos de las montañas? Amara bajó la mirada hacia los niños. El mayor apenas tendría 8 años. El menor, una niña de grandes ojos negros, no pasaría de los 2. Todos mostraban signos claros de hambre y agotamiento. «Soldados», respondió finalmente, «atacar pueblo. Huir deprisa, perder camino». La historia no necesitaba más detalles. Mateo había escuchado rumores sobre enfrentamientos recientes entre el ejército y grupos indígenas que se resistían a abandonar sus tierras ancestrales. La política del gobierno era clara: quien no se sometiera sería tratado como enemigo. «¿Hace cuánto que no comen?», preguntó, observando los rostros demacrados de los pequeños. «2 días», respondió Amara, acariciando el cabello de la niña más pequeña, que se había quedado dormida contra su pecho. Mateo dudó solo un instante. No era su costumbre involucrarse en los problemas ajenos. La vida le había enseñado que cada quien debía cargar con su propio peso. Pero algo en los ojos de aquella mujer, en la dignidad con la que protegía a sus hijos a pesar de su evidente debilidad, tocó una fibra en su interior que creía muerta hacía mucho tiempo. «Tengo una cabaña», dijo finalmente, señalando hacia el oeste. «No es gran cosa, pero hay comida y un techo. Pueden pasar la noche allí». La sorpresa atravesó el rostro de Amara como un relámpago fugaz. En su mundo, los hombres blancos rara vez ofrecían ayuda sin esperar algo a cambio. Estudió el rostro de Mateo, buscando signos de engaño, pero solo encontró una expresión cansada y una mirada directa que no rehuía la suya. «¿Por qué ayudar?», preguntó con suspicacia. Mateo se encogió de hombros. «Porque puedo», respondió simplemente, «y porque nadie debería morir de hambre bajo este cielo». La decisión estaba tomada. Con movimientos cautelosos, Mateo ayudó a Amara a ponerse de pie. Ella se tambaleó ligeramente, revelando el agotamiento que intentaba ocultar bajo su semblante orgulloso. Los niños se aferraron a su falda, observando al extraño con una mezcla de temor y curiosidad. «Mi caballo puede llevar a los más pequeños», dijo Mateo, señalando al alazán que esperaba pacientemente. «No está lejos, pero será más rápido así». Amara asintió en silencio. Con cuidado, Mateo levantó a la niña más pequeña y al segundo más joven, un niño de unos 4 años, y los acomodó sobre la montura. Luego ofreció su mano a Amara para ayudarla a subir también. «Tú también», insistió. «Los demás pueden caminar conmigo». Ella vaciló, pero finalmente aceptó la ayuda, subiendo al caballo con una agilidad que sorprendió a Mateo a pesar de su evidente debilidad. Los otros 3 niños se alinearon junto a él, sus pies descalzos, dejando huellas apenas visibles en la tierra reseca. Comenzaron a caminar en silencio. El sol ya había desaparecido por completo, y las primeras estrellas parpadeaban en el cielo cada vez más oscuro. La temperatura descendía rápidamente, como solía ocurrir en el desierto de Chihuahua cuando la noche reclamaba su territorio. «¿Tus hijos tienen nombre?», preguntó Mateo después de un rato, intentando romper la tensión. Amara tardó en responder, como si calibrara cuánta información era seguro compartir. «La pequeña es Nayeli», dijo finalmente, acariciando el cabello de la niña dormida. «Él es Tizoc», señaló al niño que compartía la montura. «A los que caminan son Canek, Metztli y Dayami». Los 3 niños que marchaban junto a Mateo levantaron la mirada brevemente al escuchar sus nombres. El mayor, Canek, no apartaba los ojos del vaquero, vigilante como un pequeño guardián. «¿Su padre?», se atrevió a preguntar Mateo. El rostro de Amara se endureció. «Muerto. Soldados». Mateo asintió,
comprendiendo la magnitud de aquella simple respuesta. No hizo más preguntas. Después de casi una hora de caminata, llegaron a una pequeña cabaña de adobe y madera situada en un claro rodeado de mezquites y nopales. No era gran cosa. Un techo de tejas desiguales, una pequeña chimenea de la que salía un hilo de humo y un corral improvisado para el caballo, pero en medio de la noche del desierto parecía un refugio tan acogedor como el palacio más lujoso. «Es aquí», anunció Mateo, ayudando primero a bajar a los niños y luego a Amara. El interior de la cabaña era austero pero ordenado. Una mesa de madera con 2 sillas ocupaba el centro de la única habitación. En un rincón, una cama estrecha cubierta con una manta desgastada. Al otro lado, un fogón de piedra donde una olla humeaba lentamente. Unas cuantas velas iluminaban el espacio con una luz dorada y temblorosa. «Siéntense», indicó Mateo, señalando la mesa. «Prepararé algo de comer». Sin esperar respuesta, se dirigió al fogón y removió el contenido de la olla. Un aroma a frijoles y carne llenó la habitación, haciendo que los estómagos de los niños gruñeran audiblemente. Amara los acomodó en la mesa y en el suelo, susurrándoles algo en su lengua. Probablemente les pedía que se comportaran, adivinó Mateo. Sirvió los frijoles en cuencos de barro y les entregó unas tortillas que calentó rápidamente sobre las brasas. Los niños esperaron hasta que Amara les dio permiso con un gesto para comenzar a comer. Lo hicieron con avidez, pero sin perder la compostura, algo que impresionó a Mateo. «Gracias», dijo Amara después de un rato, sus ojos encontrándose brevemente con los de Mateo. Él asintió, incómodo ante la gratitud. No estaba acostumbrado a que le agradecieran nada. «Mañana veremos qué hacer», respondió, evitando su mirada. Cuando terminaron de comer, Mateo extendió unas mantas en el suelo junto al fogón. «Pueden dormir aquí», dijo. «Yo estaré afuera, con el caballo». Amara frunció el ceño. «Es tu casa, y ahora también la suya, al menos por esta noche», respondió él con firmeza. Salió de la cabaña antes de que ella pudiera protestar. La noche era clara y fría, salpicada de estrellas que brillaban con una intensidad casi dolorosa. Mateo se sentó en un tronco junto al corral, encendió un cigarrillo y dejó que el humo se mezclara con el aire nocturno. No sabía exactamente por qué había decidido ayudar a aquella familia. Quizás fue la mirada de los niños, o tal vez algo en la dignidad silenciosa de Amara. O quizás, pensó mientras contemplaba las estrellas, simplemente estaba cansado de la soledad que había elegido como compañera durante tantos años. Dentro de la cabaña, Amara acomodaba a sus hijos en las mantas, arropándolos con cuidado. Canek, el mayor, seguía despierto. «¿Podemos confiar en él, mamá?», susurró en tarahumara. Amara miró hacia la puerta cerrada, pensando en el hombre de rostro severo y gestos amables que los había salvado cuando nadie más lo hubiera hecho. «Por ahora, hijo», respondió suavemente. «Por ahora». El amanecer llegó con una sinfonía de colores que transformó el cielo en un lienzo de púrpuras y dorados. Mateo, que apenas había dormido, observaba el horizonte desde su posición junto al corral. La noche había sido fría, pero estaba acostumbrado a las inclemencias del desierto. Lo que le quitaba el sueño no era el frío, sino los pensamientos que giraban en su mente como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué haría con aquella familia? No podía simplemente enviarlos de regreso a las montañas, no en su condición actual, y menos con el ejército persiguiendo a los tarahumaras rebeldes. Tampoco podía llevarlos al pueblo. Las autoridades los entregarían inmediatamente a los soldados o, peor aún, los separarían, enviando a los niños a algún orfanato gestionado por la iglesia y a Amara a quién sabe dónde.
La puerta de la cabaña se abrió suavemente, interrumpiendo sus cavilaciones. Amara salió, con el cabello negro recogido en una trenza que caía sobre su hombro. A la luz del amanecer, y después de una noche de descanso, Mateo pudo apreciar mejor sus rasgos. Era más joven de lo que había pensado inicialmente. Quizás no pasaba de los 30 años, pero sus ojos reflejaban una sabiduría antigua, forjada en el dolor y la supervivencia. «Buenos días», saludó ella, acercándose con pasos cautelosos. Mateo asintió en respuesta. «¿Durmieron bien?» «Sí, gracias». Amara se detuvo a unos pasos de él, mirando también hacia el horizonte. «Hace mucho tiempo que no dormíamos bajo techo». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. No era el silencio incómodo de dos extraños, sino el de dos personas que comparten un momento de quietud sin necesidad de palabras. «Los niños despiertan pronto», comentó finalmente Amara. Quisiera ayudar, cocinar, limpiar». «Algo para agradecer». Mateo la miró, sorprendido por el ofrecimiento. «No es necesario». «Para mí, sí», respondió ella con firmeza. «Mi pueblo no acepta caridad sin retribuir». Él asintió, comprendiendo el orgullo detrás de aquellas palabras. «Como quieras. Hay harina para tortillas y más frijoles. También tengo café». Amara inclinó ligeramente la cabeza en agradecimiento y regresó a la cabaña. Mateo la siguió poco después, llevando un cubo de agua fresca que había sacado del pozo. Dentro, los niños ya estaban despiertos. Los mayores ayudaban a doblar las mantas, mientras la pequeña Nayeli jugaba con una muñeca improvisada hecha con un trozo de tela. Al ver entrar a Mateo, Canek se puso inmediatamente en alerta, colocándose protectoramente frente a sus hermanos. «Buenos días», dijo Mateo, dejando el cubo de agua junto al fogón. Luego, dirigiéndose a Canek, añadió: «Tienes buenos reflejos, muchacho. Serías un buen vaquero». El niño no respondió, pero sus ojos brillaron brevemente ante el cumplido. Amara comenzó a preparar el desayuno, moviendo sus manos con la destreza de quien ha cocinado toda su vida. Mateo la observaba discretamente mientras fingía ordenar sus escasas pertenencias. Había una gracia natural en sus movimientos, una elegancia sencilla que contrastaba con la dureza de su vida. «¿De dónde vienes exactamente?», preguntó Mateo cuando se sentaron a comer. Amara intercambió una mirada con Canek antes de responder: «Barranca del Cobre, nuestro pueblo, escondido entre montañas, seguro allí». «¿Y qué pasó?». El rostro de Amara se ensombreció. «Soldados buscar hombres para minas. Mi esposo, Tenoch, decir no. Otros hombres también decir no. Entonces, soldados disparar». Hizo una pausa, controlando la emoción en su voz. «Nosotros escapar en noche, caminar muchos días, agua acabarse, comida también». Los niños comían en silencio, como si hubieran escuchado la historia tantas veces que ya formaba parte de ellos, una cicatriz invisible en sus jóvenes almas. «¿Y ahora? ¿A dónde pensabas ir?», preguntó Mateo. «Norte», respondió ella. «Und dicen que hay tarahumaras allí, lejos de soldados». Mateo asintió, pensativo. El norte significaba cruzar kilómetros de desierto, una hazaña casi imposible para una mujer sola, con 5 niños, sin provisiones ni conocimiento del terreno. «Es un viaje peligroso», comentó con cautela, «más aún sin guía». Los ojos de Amara se fijaron en los suyos, con una determinación que lo desconcertó. «Tenemos que intentar. No hay otro camino». Mateo sostuvo su mirada. Había algo en esta mujer que despertaba en él un respeto profundo, una admiración por su coraje y su inquebrantable voluntad de proteger a sus hijos a cualquier costo. «Quizá»,
Comenzó, sorprendiéndose a sí mismo por lo que estaba a punto de proponer. Quizá podrían quedarse aquí unos días más, hasta que recuperen fuerzas. Luego, si aún quieres ir al norte, podría ayudarte a prepararte mejor para el viaje. Conozco el desierto. La oferta quedó suspendida entre ellos, como una mano extendida sobre un abismo. Amara guardó silencio durante tanto tiempo que Mateo comenzó a arrepentirse de su ofrecimiento. Quizás había cruzado una línea invisible. Tal vez ella interpretaba su ayuda como una forma de control o, peor aún, como una trampa. Estaba a punto de retractarse cuando ella finalmente habló. ¿Por qué?, preguntó con voz queda. ¿Por qué ayudar tanto a desconocidos? La pregunta cayó entre ellos como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas de incomodidad que Mateo no sabía cómo manejar. Era una pregunta justa, pero no tenía una respuesta clara ni para ella ni para sí mismo. No lo sé, admitió finalmente, pasándose una mano por el cabello entrecano. Quizás porque hace mucho tiempo alguien me ayudó cuando lo necesitaba, o quizás, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, quizás porque estoy cansado de estar solo. La honestidad cruda de su respuesta pareció sorprender a Amara. Sus ojos se suavizaron y algo parecido a la comprensión cruzó por su rostro. 3 días, dijo finalmente. Nos quedamos 3 días. Luego decidir. Mateo asintió, satisfecho con el compromiso. 3 días. Así comenzó una extraña convivencia que, día a día, fue transformando la solitaria cabaña en algo que comenzaba a parecerse a un hogar. Amara y los niños mayores ayudaban en las tareas diarias: limpiar, cocinar, acarrear agua del pozo. Mateo, por su parte, salía temprano cada mañana para trabajar en la hacienda, pero regresaba a mediodía en lugar de quedarse hasta el anochecer como solía hacer. El segundo día, Mateo trajo consigo un pequeño saco de dulces para los niños. La desconfianza inicial de Canek comenzó a derretirse ante este gesto, y pronto el muchacho lo seguía por el corral, observando atentamente cómo cuidaba del caballo. ¿Quieres intentarlo?, le preguntó Mateo, ofreciéndole un cepillo para el pelaje del alazán. Canek dudó, pero finalmente extendió la mano y tomó el cepillo. Con movimientos cautelosos al principio, luego más seguros, comenzó a cepillar el flanco del animal. Así, con cuidado, indicó Mateo. A Relámpago le gusta que lo cepillen en esta dirección. ¿Relámpago?, repitió Canek, pronunciando la palabra con dificultad. Sí, así se llama. Es rápido como un relámpago cuando galopa por el llano. El niño asintió, concentrado en su tarea. Por primera vez desde que llegaron, Mateo vio una sonrisa genuina iluminar su rostro cuando el caballo relinchó suavemente, como aprobando su trabajo. Mientras tanto, Amara había encontrado el pequeño huerto trasero de Mateo, casi abandonado por falta de cuidado. Con la ayuda de Metzli y Dayami, comenzó a arrancar las malas hierbas y a regar las pocas plantas que aún sobrevivían. «Tierra buena», comentó cuando Mateo se acercó para ver qué hacían. Podría dar más comida si cuidamos bien. Nunca he sido muy bueno con las plantas», admitió él, observando cómo las manos de Amara trabajaban la tierra con la misma delicadeza que mostraba al trenzar el cabello de sus hijas. «Nosotros enseñar», respondió ella con una sonrisa fugaz que transformó su rostro. «Tarahumara saber cultivar hasta en piedras». Para la tarde del tercer día, la cabaña había cambiado sutilmente. Estaba más limpia, más ordenada. El aroma de hierbas secas que Amara había recogido colgaba en el aire, mezclándose con el olor a leña y café recién hecho. Los niños habían acomodado piedras de colores en el alféizar de la ventana, creando un pequeño mosaico que atrapaba la luz del sol poniente. Mateo, sentado en el porche,
observaba cómo Tizoc y Nayeli jugaban con un perro flaco que había aparecido de la nada, atraído quizás por el olor a comida o por las risas infantiles que ahora llenaban el lugar. Amara salió y se sentó junto a él en silencio. «Mañana nos vamos», dijo finalmente, con una voz que intentaba sonar firme, pero traicionaba una emoción contenida. Mateo asintió lentamente. Lo sabía, por supuesto. Ese había sido el acuerdo. 3 días, pero algo se había transformado en ese breve tiempo, algo que no podía nombrar, pero que sentía como un peso en el pecho. «¿Sigues queriendo ir al norte?», preguntó, intentando mantener un tono neutral. «Es lo único seguro para nosotros», respondió Amara, observando a sus hijos jugar. «Aquí demasiado cerca de soldados. Podrían quedarse más tiempo», sugirió Mateo, sorprendiéndose a sí mismo. «Hasta que pase el peligro». O hasta... Dejó la frase en el aire sin saber cómo continuarla. Amara lo miró y en sus ojos había una mezcla de gratitud y tristeza. «No podemos quedarnos para siempre, Mateo. Este no es nuestro lugar. Podría serlo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «He estado solo mucho tiempo. Esta cabaña, hay espacio. Los niños, tú». El sonido de cascos interrumpió su torpe propuesta. Ambos se pusieron de pie, alarmados. A lo lejos, una nube de polvo anunciaba la llegada de jinetes. Mateo entrecerró los ojos, intentando contar cuántos eran. «Soldados», susurró Amara, su rostro empalideciendo. «Han venido por nosotros». «No», respondió Mateo con firmeza. «No lo permitiré». Rápidamente, empujó a Amara hacia el interior de la cabaña. «Lleva a los niños al sótano», indicó, señalando una trampilla en el suelo que Amara no había notado antes. «Escóndanse allí. No salgan hasta que yo les diga». Amara dudó un momento, pero la urgencia en la voz de Mateo la convenció. Rápidamente reunió a sus hijos y los condujo hacia la trampilla. «¿Qué harás?», preguntó, sosteniendo la mano de Nayeli, quien comenzaba a llorar, asustada por el repentino cambio en el ambiente. «Hablaré con ellos», respondió Mateo, tomando su rifle de la pared. «No se preocupen, no dejaré que les hagan daño». Los ojos de Amara se encontraron con los suyos, transmitiéndole un mensaje silencioso pero poderoso. Confianza, miedo y algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «Ten cuidado», susurró ella antes de descender al sótano con los niños. Mateo cerró la trampilla y la cubrió con una alfombra vieja. Luego, respirando hondo, salió al porche para enfrentar a los jinetes que se acercaban. Mateo se mantuvo firme en el porche, el rifle apoyado contra su pierna, la mano cerca del gatillo, pero sin intención inmediata de usarlo. Conocía demasiado bien el costo de la violencia como para desatarla a la ligera. Los jinetes, 5 en total, se detuvieron a unos 20 metros de la cabaña. 4 vestían el uniforme del ejército mexicano, con sus distintivos sombreros y chaquetas polvorientas. El quinto, que iba a la cabeza, llevaba ropas civiles, pero su porte y el modo en que los otros le cedían espacio dejaban claro que era un hombre de autoridad. «Buenas tardes», saludó el hombre de civil, desmontando con elegancia estudiada. «¿Es usted Mateo Hernández?». Mateo asintió sin hablar, evaluando al recién llegado. Era un hombre de unos 50 años, con un bigote fino y ojos pequeños y calculadores. Su traje, aunque arrugado por el viaje, era de buena calidad. «Me llamo Esteban Morales. Soy el comisario de Santa Rosa», se presentó, avanzando algunos pasos. «Estamos buscando a unos indios tarahumaras fugitivos, una mujer y varios niños. Se nos informó que podrían estar por esta zona». «¿Y qué han hecho esos fugitivos?»,
preguntó Mateo, manteniendo su voz deliberadamente casual. El comisario hizo un gesto vago con la mano. Son parte de un grupo rebelde. Resistencia a la autoridad. Ataques a trabajadores de las minas. Ese tipo de cosas. Asuntos oficiales. Ya veo, respondió Mateo, dejando que el silencio se extendiera incómodamente antes de continuar. Pues no he visto a nadie. Vivo solo, como puede comprobar. Morales miró la cabaña con interés y luego volvió sus ojos penetrantes hacia Mateo. ¿Le importa si echamos un vistazo? Es el procedimiento habitual. De hecho, sí me importa, respondió Mateo, enderezándose ligeramente. Esta es propiedad privada. Si tienen una orden de registro, estaré encantado de verla. El comisario frunció el ceño, sorprendido por la resistencia. Claramente no estaba acostumbrado a que cuestionaran su autoridad. Señor Hernández, estamos persiguiendo a fugitivos peligrosos. La cooperación con las autoridades no es opcional. En este país, la ley aún significa algo, comisario, replicó Mateo con firmeza. Al menos eso me enseñaron, y la ley dice que necesita una orden para entrar en mi propiedad sin mi consentimiento. Uno de los soldados se adelantó, llevando la mano a su pistola. No podríamos simplemente entrar y ya está, sugirió, mirando a Mateo con desprecio. Podrían intentarlo, respondió Mateo, levantando ligeramente el rifle. No era una amenaza directa, pero el mensaje era claro. El comisario Morales hizo un gesto al soldado para que retrocediera. La situación se había tensado demasiado y no parecía dispuesto a arriesgar un enfrentamiento armado, por lo que probablemente consideraba un asunto menor. «O escuche, Hernández», dijo, adoptando un tono más conciliador. «No buscamos problemas, pero tenemos informes fiables de que esa mujer y sus hijos fueron vistos cerca de aquí. Si los está ocultando, está cometiendo un delito grave». Mateo mantuvo su expresión neutra, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Debajo de sus pies, escondidos en el pequeño sótano, Amara y sus hijos contenían la respiración, dependiendo completamente de él para su supervivencia. «No oculto a nadie», respondió con calma, «pero siempre estoy dispuesto a ayudar a las autoridades. Si veo algo sospechoso, se lo haré saber». Morales lo estudió largamente, como intentando descifrar si mentía. Finalmente, asintió. «Muy bien, pero debes saber que esos indios son peligrosos. La mujer está casada con un conocido rebelde. Si los ve, no intente capturarlos usted mismo. Avísenos inmediatamente. Lo tendré en cuenta», respondió Mateo. El comisario dio media vuelta, pero antes de montar, añadió: «Volveremos, Hernández, con una orden, si es necesario. Este asunto no ha terminado». Los jinetes se alejaron en una nube de polvo, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Mateo esperó hasta que desaparecieron de vista antes de volver a entrar en la cabaña. Con cuidado, retiró la alfombra y abrió la trampilla. «Ya puedes salir», dijo suavemente. «Se han ido». Amara emergió primero, con Nayeli aferrada a su cuello. Los otros niños la siguieron, con expresiones que iban desde el miedo hasta la gratitud. «Gracias», dijo Amara, con una emoción que no intentó ocultar. «Arriesgaste mucho por nosotros». Mateo hizo un gesto restando importancia. No podía dejar que se los llevaran. «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella, sentándose en una de las sillas, claramente agotada por la tensión del momento. «Volverán», como dijo ese hombre. «Tenemos que irnos esta noche», respondió Mateo con firmeza. «No es seguro quedarse aquí». «¿Tenemos?», repitió Amara, mirándolo con sorpresa. «No puedo dejarlos marchar solos», explicó él, comenzando a recoger provisiones y colocarlas en una bolsa de cuero.
El norte es difícil y ahora les buscan activamente. Necesitarán ayuda. Canek, que había estado escuchando atentamente, se acercó. ¿Vendrás con nosotros?, preguntó en un español vacilante. Mateo se detuvo y miró al niño directamente. Sí, si tu madre está de acuerdo. Todos los ojos se volvieron hacia Amara. Ella miró a sus hijos, luego a Mateo y finalmente asintió. Estamos en tus manos, dijo simplemente. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Mateo empacó todo lo esencial: mantas, comida seca, cantimploras llenas de agua, cerillas, un botiquín rudimentario. Sacrificó parte de sus ahorros para llevar suficiente dinero, sabiendo que podrían necesitarlo en el camino. Amara, por su parte, preparó a los niños, explicándoles en su lengua lo que iba a suceder, insistiendo en que debían ser valientes y obedientes. Les hizo comer algo ligero y los vistió con las ropas más abrigadas que tenían, sabiendo que las noches en el desierto serían frías. Cuando todo estuvo listo, Mateo sacó a Relámpago del corral y lo cargó con las provisiones. Los más pequeños irán montados, explicó. Nos turnaremos con los demás. Caminaremos durante la noche y descansaremos durante las horas más calurosas del día. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Amara mientras ayudaba a subir a Nayeli y Tizoc al caballo. Tengo un amigo en una comunidad al norte, cerca de la frontera, respondió Mateo. Simón Gutiérrez nos ayudará a cruzar hacia el territorio americano si es necesario. Allí hay comunidades de indios protegidas por tratados. Estarán más seguros. El sol ya se hundía en el horizonte cuando dejaron la cabaña. Mateo miró por última vez el lugar que había sido su hogar durante años. No sentía nostalgia. La verdad era que nunca había sentido que pertenecía allí. Era solo un lugar donde dormía y comía, no un verdadero hogar. ¿Listo?, preguntó Amara, que lo observaba con una mezcla de gratitud y preocupación. Listo, respondió él, dándole la espalda a su pasado y fijando la mirada en el camino que se extendía ante ellos. Avanzaron bajo el manto de la noche, siguiendo senderos apenas visibles que Mateo conocía de memoria. La luna, una fina hoz plateada, ofrecía apenas suficiente luz para distinguir el terreno inmediato. El desierto de noche era un lugar diferente, misterioso y amenazante, pero también extrañamente pacífico. Los sonidos de pequeños animales y el susurro del viento entre los cactus eran su única compañía. Mateo iba a la cabeza, guiando a Relámpago por las riendas. Amara caminaba a su lado con una determinación silenciosa que él no podía dejar de admirar. Canek y Metzli seguían el paso junto a ellos, mientras Dayami alternaba entre caminar y montar. Nayeli y Tizoc, los más pequeños, permanecían sobre el caballo, ocasionalmente adormilados, pero despertando ante cualquier sonido inusual. ¿Cuánto falta?, preguntó Canek después de varias horas de caminata. Hasta la frontera, varios días, respondió Mateo en voz baja. Pero conozco un lugar donde podremos descansar al amanecer, un cañón seco con sombra y un pequeño manantial. El niño asintió, aceptando la respuesta sin más preguntas. Mateo notó que, a pesar de su juventud, Canek tenía la madurez de alguien que ha visto demasiado para su edad. Le recordaba a sí mismo cuando era joven, antes de que la vida lo endureciera completamente. Amara observaba el horizonte con ojos alertas. «Soldados, seguir rastro fácil», comentó preocupada. «Por eso vamos por aquí», explicó Mateo, señalando el terreno rocoso que atravesaban. «No deja huellas claras, y más adelante cruzaremos un arroyo. El agua borrará nuestro rastro». Ella lo miró con un nuevo respeto. «Sabes mucho de estas cosas». «Tuve mis propios problemas con la ley en el pasado», admitió él con una media sonrisa que desapareció tan rápido como había surgido.
hace mucho tiempo. No elaboró más y Amara no preguntó. Entre ellos se había establecido un entendimiento tácito. Respetaban los secretos del otro, sabiendo que cada uno cargaba con su propio peso. Cuando el cielo comenzó a clarear en el este, Mateo los condujo hacia un estrecho cañón apenas visible desde el sendero principal. Las paredes rocosas se elevaban a ambos lados, proporcionando sombra y ocultándolos de miradas indiscretas. Al fondo, como había prometido, un pequeño manantial brotaba entre las rocas, formando una pequeña poza de agua cristalina. «Descansaremos aquí», anunció, ayudando a bajar a los niños del caballo. «Durante el día hace demasiado calor para viajar y somos más visibles». Extendieron las mantas en el suelo del cañón y Amara distribuyó raciones de tortillas secas y carne ahumada que Mateo había empacado. Comieron en silencio, demasiado cansados para conversar. Los niños, agotados por la larga caminata nocturna, se quedaron dormidos casi inmediatamente después de comer. Mateo se ofreció para hacer la primera guardia. «Duerme un poco», le dijo a Amara. «Te despertaré en unas horas para cambiar». Ella asintió agradecida y se recostó junto a sus hijos, cubriéndose con una manta a pesar del calor creciente. Mateo se sentó en una roca con vista a la entrada del cañón, el rifle sobre las rodillas, los ojos atentos a cualquier movimiento. El sol ascendió en el cielo, implacable, convirtiendo el aire en un horno sofocante. Mateo bebió agua con moderación, consciente de que debían racionarla cuidadosamente. Sus pensamientos vagaban entre la preocupación inmediata por su seguridad y reflexiones más profundas sobre las circunstancias que lo habían llevado a este punto. Nunca había imaginado que abandonaría todo por ayudar a una familia de desconocidos. Él, que había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, encontraba ahora que esos muros se desmoronaban día a día. ¿Qué le había pasado? ¿Era compasión? ¿O había algo más? ¿Algo que ni siquiera se atrevía a nombrar? «No puedes dormir». La voz suave de Amara lo sobresaltó. No la había oído acercarse. «Alguien debe vigilar», respondió recuperando la compostura. Ella se sentó a su lado, observando a sus hijos que dormían profundamente. «Son buenos niños», dijo con orgullo. «Fuertes como su padre». «Tenoch», recordó Mateo el nombre que ella había mencionado antes. «Háblame de él». Amara guardó silencio por un momento, como si reorganizara sus recuerdos. «Era maestro», dijo finalmente. «Enseñaba a niños tarahumaras a leer y escribir. También les hablaba de nuestras tradiciones, nuestra historia. Gobierno no gustaba eso. Por eso lo perseguían». «Parte de razón», asintió ella. Otra parte, él organizaba gente para proteger tierras. Compañías mineras querían nuestras montañas. Tenoch decía no. Mateo comprendió entonces por qué el comisario Morales había mencionado que Amara estaba casada con un conocido rebelde. Para el gobierno y las compañías mineras, cualquiera que defendiera los derechos de los indígenas era automáticamente etiquetado como peligroso. «¿Cómo murió?», preguntó, aunque temía la respuesta. El rostro de Amara se ensombreció. «Soldados llegar anoche, disparar sin preguntar, Tenoch proteger niños con su cuerpo». Su voz se quebró ligeramente. «Yo ver todo desde escondite, no poder hacer nada». Instintivamente, Mateo colocó su mano sobre la de ella. Era la primera vez que se tocaban así, deliberadamente, sin la excusa de la ayuda práctica. Amara no retiró su mano. Sus ojos se encontraron por un momento, transmitiendo más de lo que las palabras podían expresar. «Lo siento», dijo él simplemente. Ella asintió, aceptando sus condolencias. «Vida sigue, por niños. Debo ser fuerte». «Lo eres»,
afirmó Mateo con convicción. Más de lo que crees. Un sonido distante rompió el momento. Mateo se puso de pie rápidamente, tomando el rifle. «Caballos», murmuró, aguzando el oído. Amara también se levantó, alerta. «¿Soldados?» «No lo sé», respondió Mateo, dirigiéndose hacia la entrada del cañón con cautela. «Quédate con los niños. Si doy la señal, toma a relámpago y sal por el otro extremo del cañón. Hay un sendero que lleva al norte». «No te dejaré», protestó ella. «Hazlo por tus hijos», insistió él con firmeza. «Yo los distraeré si es necesario». Antes de que Amara pudiera responder, Mateo ya se había adelantado, moviéndose entre las rocas con la agilidad de quien conoce bien el terreno. Se posicionó estratégicamente en un saliente, desde donde podía ver sin ser visto. A lo lejos, 3 jinetes avanzaban lentamente por el sendero principal. No eran soldados, vestían como vaqueros o quizás bandidos. Mateo contuvo la respiración mientras pasaban frente a la entrada del cañón, sin detenerse. Cuando desaparecieron en la distancia, regresó junto a Amara, que esperaba con los niños ahora despiertos y asustados. «Solo eran viajeros», la tranquilizó. «Pero debemos ser más cuidadosos. Esta zona es frecuentada por bandidos y contrabandistas». «¿Seguimos esta noche?», preguntó Canek, que había asumido instintivamente un rol protector junto a su madre. Mateo asintió, mirando al cielo. «En cuanto oscurezca, el próximo tramo es el más peligroso. Tendremos que cruzar cerca de un pueblo. Si tenemos suerte, pasaremos desapercibidos». Mientras el sol comenzaba su descenso en el horizonte, Mateo no pudo evitar notar cómo Amara abrazaba a sus hijos, susurrándoles palabras de aliento. A pesar del peligro, a pesar del cansancio, había una determinación en ella que la hacía parecer invencible. Y en ese momento, Mateo supo con certeza que haría cualquier cosa para proteger a esta familia. Ya no era solo una cuestión de ayudar a desconocidos en apuros. Era algo más profundo, más personal. Estaba empezando a sentir que, por primera vez en muchos años, tenía algo por lo que realmente valía la pena luchar. La oscuridad se extendió como un manto protector sobre el desierto cuando reanudaron la marcha. El cielo, salpicado de estrellas, ofrecía un espectáculo sobrecogedor que contrastaba con la tensión que todos sentían. Avanzaban en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, unidos por la necesidad común de sobrevivir. Mateo había trazado mentalmente una ruta que evitaba los caminos principales, pero que aún así los acercaba a su destino. Después de algunas horas de caminata, los contornos de un pequeño pueblo comenzaron a dibujarse en la distancia, apenas visibles como sombras más densas contra el horizonte negro. «Es la esperanza», susurró Mateo, deteniéndose junto a un afloramiento rocoso. «Tenemos que rodearlo. Hay patrullas frecuentes en esta zona. ¿Por qué no pasamos lejos?», preguntó Amara, abrazando a Nayeli, que se había quedado dormida en sus brazos. «El terreno no lo permite», explicó él. «Al este hay un cañón demasiado profundo para cruzarlo y al oeste una zona pantanosa. Este es el único paso seguro». Canek, que se había situado junto a Mateo como su sombra, señaló algo en la lejanía. Luces, moviéndose. Mateo entrecerró los ojos, distinguiendo el parpadeo de linternas que se desplazaban en la periferia del pueblo. «Patrullas», confirmó con voz tensa. «Tendremos que esperar». Se refugiaron en una pequeña hondonada natural, lo suficientemente profunda para ocultarlos, pero con buena visibilidad del entorno. Mateo distribuyó agua y un poco de comida mientras observaban las luces distantes. «¿Por qué tanto vigilancia en pueblo pequeño?», preguntó Amara, intrigada.
La esperanza es un punto de control no oficial, respondió Mateo en voz baja. El comisario Morales tiene acuerdos con los mineros y hacendados. Controlan quién entra y sale. Buscan fugitivos, rebeldes, gente como ustedes. La noche avanzaba lentamente. Las patrullas seguían recorriendo los alrededores del pueblo con una frecuencia que hacía imposible acercarse sin ser detectados. Mateo comenzaba a preocuparse. Cada hora que pasaban inmóviles era una hora perdida, y el amanecer llegaría eventualmente, dejándolos expuestos. «Tengo una idea», dijo finalmente, después de observar el patrón de movimiento de las patrullas. «Hay un momento, justo cuando cambian de guardia, en que la zona norte queda desprotegida por unos minutos. Si somos rápidos y silenciosos, podríamos pasar entonces». «¿Y si nos ven?», preguntó Amara, la preocupación evidente en su voz. Mateo no respondió inmediatamente. Ambos sabían lo que estaba en juego. Si los capturaban, Amara y sus hijos enfrentarían un destino terrible, y él sería acusado de traición, de ayudar a rebeldes. El castigo por eso era claro. «No nos verán», afirmó con más confianza de la que sentía. «Conozco estas tierras mejor que ellos». La siguiente hora transcurrió en una espera tensa. Finalmente Mateo vio la señal que esperaba. Las patrullas del sector norte regresaban al pueblo, presumiblemente para el cambio de guardia. «Ahora», indicó, poniéndose de pie, «mantengan la cabeza baja y sigan mis pasos exactamente». Con Relámpago llevando a los niños más pequeños, el grupo se deslizó como sombras entre las rocas y arbustos. Mateo guiaba el camino, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que no hubiera peligro adelante. Amara lo seguía de cerca, con Canek y Metzli flanqueándola protectoramente. Estaban a mitad de camino del paso seguro cuando un ruido los alertó. A su derecha, no muy lejos, se escucharon voces y el inconfundible sonido de armas siendo cargadas. «Quietos», susurró Mateo, agachándose tras una roca grande. Un grupo de 5 hombres armados avanzaba por un sendero paralelo al suyo. No eran soldados, sino civiles con rifles y linternas, una patrulla de vigilantes locales, probablemente. «Y el comisario dice que ofrece una recompensa por esos indios», decía uno de ellos, «especialmente por la mujer y el niño mayor. Parece que tienen información importante». «¿Qué tipo de información puede tener una india?», se burló otro. «No lo sé, pero debe ser valiosa». Morales ha enviado telegramas a todos los pueblos del norte. Las voces se fueron alejando, pero el daño estaba hecho. Mateo miró a Amara, cuyo rostro había palidecido notablemente. La noticia de que estaban ofreciendo una recompensa específicamente por ella y por Canek cambiaba las cosas. Ya no solo se enfrentaban a soldados siguiendo órdenes, sino a cazarrecompensas motivados por el dinero. «Tenemos que cambiar de ruta», decidió Mateo. «Si están enviando telegramas, pronto habrá carteles con sus descripciones en cada pueblo». «¿A dónde ir?», preguntó Amara, la desesperación comenzando a filtrarse en su voz siempre controlada. Mateo pensó rápidamente, evaluando las opciones. «Hay un lugar, un antiguo puesto comercial abandonado, a un día de aquí. Está en una zona que la gente evita por supersticiones locales. Podríamos escondernos allí mientras decidimos qué hacer». Retrocedieron con cautela, alejándose del pueblo y tomando un sendero escarpado que subía hacia las colinas rocosas del noreste. El camino era difícil, especialmente para los niños, pero ninguno se quejó. Entendían, incluso los más pequeños, que el silencio y la resistencia eran sus mejores aliados. Cuando el cielo comenzó a clarear, Mateo los condujo hacia una pequeña cueva natural, apenas visible desde el sendero. Era un espacio estrecho pero suficiente para todos ellos.
y lo más importante, ofrecía protección tanto del sol como de miradas indiscretas. «Descansaremos aquí durante el día», anunció. «De esta noche tomaremos un camino más difícil, pero más seguro». Mientras los niños se acomodaban para dormir, agotados por la larga caminata, Amara se sentó junto a Mateo en la entrada de la cueva. «¿Por qué quieren a Canek?», preguntó en voz baja, para no despertar a los pequeños. Mateo suspiró. «Probablemente creen que sabe dónde están otros rebeldes. Los niños observan, escuchan». Para ellos, Canek podría ser una fuente de información valiosa. «Nunca dejaré que lo toquen», declaró Amara con una ferocidad que hizo que Mateo la mirara con renovada admiración. «No lo harán», aseguró él, colocando su mano sobre la de ella. «Te doy mi palabra». Sus miradas se cruzaron y en los ojos de Amara brilló algo que no era solo gratitud. Por un momento, el mundo exterior, con todos sus peligros, pareció desvanecerse, dejando solo ese intercambio silencioso entre dos almas que, contra todo pronóstico, habían encontrado consuelo la una en la otra. Finalmente, Amara apartó la mirada, pero no retiró su mano. «¿Por qué haces todo esto, Mateo? Verdadera razón». La pregunta lo tomó desprevenido. No tenía una respuesta simple, o quizás tenía demasiadas. ¿Cómo explicar que en los pocos días que llevaba conociendo a esta familia, había encontrado un propósito que le había eludido durante años? ¿Cómo confesar que el valor de Amara, su dignidad ante la adversidad, le había recordado lo que significaba realmente estar vivo? Porque, comenzó buscando las palabras correctas, porque contigo y los niños, por primera vez en mucho tiempo, me siento como el hombre que siempre quise ser. La confesión de Mateo quedó suspendida en el aire entre ellos, tan tangible como el polvo que flotaba en los rayos de sol que se filtraban por la entrada de la cueva. Amara no respondió con palabras, pero sus ojos, aquellos ojos profundos que habían visto demasiado sufrimiento, se suavizaron. Con un gesto casi imperceptible, entrelazó sus dedos con los de él. «Duerme un poco», susurró finalmente. «Yo vigilaré». Mateo quiso protestar, pero el agotamiento de días sin descanso adecuado comenzaba a pasarle factura. Asintió y se recostó contra la pared rocosa sin soltar la mano de Amara. El último pensamiento antes de que el sueño lo reclamara fue que, de alguna manera inexplicable, esta mujer que lo había conocido por tan poco tiempo parecía entenderlo mejor que cualquier otra persona en su vida. Despertó sobresaltado varias horas después. El sol había avanzado en su recorrido y los niños jugaban silenciosamente en el fondo de la cueva. Amara seguía en la entrada, alerta, como había prometido. «¿Cuánto dormí?», preguntó, frotándose los ojos. «Suficiente», respondió ella con una ligera sonrisa. «Nada extraño afuera, solo viento y lagartijas». Mateo se incorporó, sintiéndose renovado a pesar de la brevedad del descanso. Compartieron un poco de comida y agua, racionando cuidadosamente sus escasas provisiones. Mientras comían, Mateo explicó su plan. El puesto abandonado está en un cañón estrecho, cerca de un arroyo seco. La mayoría de la gente lo evita porque dicen que está embrujado. Historias de aparecidos, ya sabes cómo son estas cosas. ¿Y está embrujado?, preguntó Metzli con los ojos muy abiertos. Mateo sonrió, la primera sonrisa genuina en días. Los únicos fantasmas allí son los que llevamos dentro, pequeña, nada que temer. Cuando el sol comenzó a descender, prepararon todo para partir. Mateo había decidido cargar a Nayeli a sus espaldas para que Relámpago pudiera llevar más provisiones y a Tizoc. El camino que les esperaba era más arduo que el anterior, pero también más seguro. Una ruta de contrabandistas abandonada
que serpenteaba entre cañones y barrancos. La noche los encontró avanzando por un sendero estrecho, bordeado por paredes rocosas a ambos lados. Las estrellas apenas eran visibles desde el fondo del cañón, pero la luna llena proporcionaba suficiente luz para guiar sus pasos. ¿Por qué te fuiste de tu pueblo?, preguntó Dayami de repente, rompiendo el silencio. Era la primera vez que la niña le hablaba directamente a Mateo. «Dayami», la reprendió suavemente Amara, «no preguntas personales». «Está bien», intervino Mateo. La pregunta inocente de la niña merecía una respuesta honesta. «Me fui porque cometí errores, hice cosas de las que no estoy orgulloso». «¿Cosas malas?», insistió Dayami. Mateo respiró hondo antes de responder. «Cuando era joven, me uní a una banda de forajidos. Robábamos ganado, asaltábamos diligencias. Creía que era la única forma de sobrevivir en un mundo que no se preocupaba por gente como yo. Los niños lo miraban con fascinación, incluso Kanek, que normalmente mantenía una expresión impasible. Pero un día asaltamos una carreta que llevaba suministros a un pueblo pequeño. No sabíamos que también transportaba medicinas para una epidemia. Por nuestra culpa, mucha gente murió, incluyendo niños». La voz de Mateo se quebró ligeramente. «Cuando me enteré, dejé la banda. Intenté compensar ayudando a quien pudiera, trabajando honestamente, pero algunas manchas no se limpian fácilmente». Un silencio reflexivo siguió a su confesión. Finalmente, fue Kanek quien habló. «Mi padre decía que lo importante no es lo que hiciste ayer, sino lo que haces hoy». Las palabras del niño, pronunciadas con la sabiduría impropia de su edad, tocaron algo profundo en Mateo. Asintió, incapaz de responder verbalmente, abrumado por la emoción. Continuaron su camino en silencio hasta que, cerca de la medianoche, Mateo los detuvo con un gesto brusco. «Escuchen», susurró. En la distancia, el sonido inconfundible de cascos de caballos resonaba entre las paredes del cañón, amplificado por el eco. No era el paso tranquilo de viajeros normales, sino el galope urgente de una persecución. «Nos han encontrado», murmuró Amara, abrazando instintivamente a Nayeli. «Todavía no», respondió Mateo, evaluando rápidamente la situación. «Pero nos están buscando. Hay que movernos rápido». El camino se bifurcaba más adelante. Mateo los guió por el sendero de la derecha, más estrecho y escarpado, pero que ofrecía mejores oportunidades para esconderse. Avanzaron lo más rápido que pudieron, conscientes de que cada minuto contaba. El sonido de los cascos se fue acercando. A pesar de sus esfuerzos, cuando llegaron a un pequeño claro entre las rocas, Mateo tomó una decisión drástica. «Amara, lleva a los niños por ese sendero», indicó, señalando un camino casi invisible que subía por la ladera. «Conduce directamente al puesto abandonado. No está lejos, lo verás en cuanto amanezca». «¿Y tú?», preguntó ella, la alarma evidente en su voz. «Los distraeré», respondió desenfundando su rifle. «Les haré creer que vamos en otra dirección». «No», protestó Amara, aferrándose a su brazo. «Es demasiado peligroso. Es nuestra única opción», insistió Mateo. «Piensa en tus hijos». Amara miró a sus pequeños, que observaban la escena con ojos asustados. Finalmente, asintió con resignación. «Volveré», prometió Mateo, sosteniendo su mirada. «Tienes mi palabra». Sin darle tiempo a responder, se inclinó y depositó un beso fugaz en sus labios. Fue un gesto impulsivo, nacido de la urgencia del momento y de sentimientos que habían crecido silenciosamente durante su viaje. Luego, antes de que pudiera arrepentirse, se dio la vuelta y desapareció entre las rocas, llevándose a Relámpago con él para dejar un rastro más visible.
Amara se quedó inmóvil por un momento, tocando sus labios con los dedos. Finalmente, con determinación renovada, tomó a Nayeli en brazos y condujo a los demás por el sendero escarpado. Mateo cabalgaba a toda velocidad por el fondo del cañón, dejando un rastro deliberadamente visible. Relámpago respondía a la urgencia de su jinete, galopando con una energía que parecía inagotable. El plan era simple pero arriesgado: alejar a los perseguidores de Amara y los niños, conducirlos en la dirección equivocada y, si tenía suerte, perderlos en el laberinto de barrancos y desfiladeros. Los sonidos de la persecución se intensificaron a su espalda. 4, quizás 5 jinetes, calculó por el ruido de los cascos. Probablemente mercenarios contratados por Morales, hombres que conocían el terreno casi tan bien como él. «Vamos, muchacho», murmuró a su fiel caballo. «Un esfuerzo más». Al doblar un recodo del cañón, Mateo vio lo que buscaba: una bifurcación donde el camino se dividía en 3 senderos distintos. Siguió por el central, el más obvio, pero después de unos 100 metros detuvo a Relámpago y desmontó rápidamente. Con movimientos precisos, borró parte de sus huellas y creó un falso rastro hacia el sendero de la izquierda que conducía a un callejón sin salida. Luego, guiando a Relámpago de las riendas, retrocedió cuidadosamente por el camino central, pisando sobre sus propias huellas hasta llegar nuevamente a la bifurcación. Esta vez tomó el sendero de la derecha, el menos evidente, que ascendía por la ladera rocosa. Apenas se habían ocultado tras una formación de rocas cuando los perseguidores llegaron a la bifurcación. Desde su posición, Mateo podía verlos sin ser visto. Eran 5 hombres armados, liderados por un individuo de aspecto rudo con un sombrero de ala ancha. No eran soldados, sino cazarrecompensas, como había temido. «Se han separado», dijo uno de ellos, examinando el suelo. «Las huellas van por aquí», señaló el falso rastro que Mateo había creado. «No», contradijo el del sombrero ancho, «es un truco. Mira bien, pendejo, esas huellas son demasiado obvias». El corazón de Mateo se aceleró. Había subestimado a su adversario. «Tú y Miguel vayan por ahí», ordenó el líder señalando el camino central. «Nosotros seguiremos el rastro de la izquierda. Si encuentran algo, disparen 3 veces al aire». Los hombres se dividieron, dejando momentáneamente despejado el sendero de la derecha. Mateo esperó hasta que estuvieron lo suficientemente lejos antes de moverse. Montó nuevamente a Relámpago y comenzó a ascender por la escarpada pendiente, manteniendo un paso cuidadoso para no hacer ruido. Mientras tanto, Amara y los niños habían seguido el estrecho sendero que Mateo les había indicado. La subida era difícil, especialmente para los más pequeños, pero el miedo y la determinación les daban fuerzas. Canek iba a la cabeza, buscando el camino más seguro. Metzli y Dayami seguían de cerca, ayudando a Tizoc cuando el terreno se volvía demasiado empinado. Amara cerraba la marcha con Nayeli en brazos, volteando constantemente para asegurarse de que no los seguían. Cuando el cielo comenzó a clarear, distinguieron en la distancia la silueta de lo que debía ser el puesto abandonado. Una estructura de adobe y madera, parcialmente derruida, enclavada en una saliente rocosa con vista al cañón. «Allí», señaló Canek, aliviado. Como dijo Mateo, aceleraron el paso, ansiosos por alcanzar el refugio antes de que la luz del día los hiciera completamente visibles. El puesto estaba en peores condiciones de lo que esperaban. El techo se había derrumbado en algunas secciones y las ventanas eran solo huecos rectangulares, sin cristales ni marcos. Pero las paredes principales seguían en pie y, lo más importante, ofrecía protección y visibilidad del terreno circundante.
Amara condujo a los niños al interior, buscando el rincón más resguardado. El lugar olía a polvo y abandono, pero era preferible a la exposición del desierto. ¿Volverá?, preguntó Tizoc, su voz pequeña rompiendo el silencio. Sí, respondió Amara con una convicción que no sabía que sentía. Mateo volverá. Mientras los niños se acomodaban, exhaustos por la caminata, Amara se posicionó junto a una de las ventanas, desde donde podía vigilar el sendero. El amanecer revelaba gradualmente el paisaje, un panorama desolado de rocas rojizas y vegetación escasa, hermoso en su austeridad. Sus pensamientos volvieron a aquel beso fugaz. Había sido tan inesperado, tan cargado de emoción. Desde la muerte de Tenoch había cerrado su corazón, concentrándose únicamente en la supervivencia de sus hijos. Pero Mateo, con su silenciosa fortaleza y su bondad inesperada, había encontrado una grieta en su armadura. Un movimiento en la distancia interrumpió sus reflexiones. Una figura solitaria ascendía por el sendero llevando un caballo de las riendas. Incluso a esa distancia reconoció la silueta de Mateo. Su corazón dio un vuelco de alivio, pero su alegría se transformó en terror cuando vio a otra figura emerger de entre las rocas, a espaldas de Mateo. Era uno de los perseguidores, el del sombrero ancho, que había descubierto el engaño y seguido el verdadero rastro. El hombre levantaba su rifle, apuntando directamente a la espalda de Mateo, quien, concentrado en el terreno difícil, no había notado el peligro. Sin pensarlo dos veces, Amara tomó el rifle que Mateo les había dejado. Nunca había disparado un arma de fuego, pero su padre le había enseñado a usar el arco desde niña. Apuntó conteniendo la respiración, rezando a los espíritus de sus ancestros por precisión. El disparo resonó en el cañón como un trueno, sobresaltando a los niños y alertando a Mateo, que se giró justo a tiempo para ver al cazarrecompensas caer, herido en el hombro. Amara había salvado su vida. Mateo corrió los últimos metros hacia el puesto abandonado, jalando a Relámpago con urgencia, mientras el cazarrecompensas herido se retorcía en el suelo, maldiciendo y llamando a sus compañeros. No tenían mucho tiempo antes de que los demás respondieran a sus gritos. «Amara», llamó al llegar a la estructura, «tenemos que irnos». Ella apareció en la entrada, el rifle aún en sus manos, el rostro una mezcla de alivio y determinación. Sin mediar palabras se fundieron en un abrazo breve pero intenso, la confirmación silenciosa de que ambos estaban vivos, de que seguían juntos. «Salvaste mi vida», murmuró Mateo, apartándose para mirarla a los ojos. «Tú salvaste la nuestra primero», respondió ella simplemente. No había tiempo para más. Rápidamente reunieron a los niños, recogieron las escasas pertenencias y se prepararon para partir. El plan original de descansar en el puesto ya no era viable. Los otros cazarrecompensas no tardarían en encontrarlos. «Hay otro camino», explicó Mateo mientras ayudaba a subir a Tizoc y Nayeli sobre Relámpago. «Es más largo, pero más seguro. Nos llevará directamente a la comunidad de Simón Gutiérrez». Partieron por un sendero apenas visible que descendía por la cara norte de la montaña, alejándose del cañón principal. El terreno era traicionero, con piedras sueltas y pendientes pronunciadas, pero avanzaron con determinación, impulsados por la certeza de que cada paso los acercaba a la seguridad. Viajaron todo el día, deteniéndose solo brevemente para beber agua y descansar. Los niños, a pesar del cansancio, no se quejaban. Habían aprendido, demasiado jóvenes, que a veces el silencio era el precio de la supervivencia. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a hundirse tras las montañas, divisaron a lo lejos un conjunto de edificaciones sencillas rodeadas de campos verdes.
la comunidad de San Ignacio, donde vivía Simón Gutiérrez. «Llegamos», anunció Mateo, el alivio evidente en su voz. «Aquí estarán seguros». Simón, un hombre de mediana edad con barba entrecana y ojos amables, los recibió con los brazos abiertos. Era un viejo amigo de Mateo, de los tiempos en que ambos trabajaban como guías para los comerciantes que cruzaban la frontera. «¿Has traído invitados, veo?», comentó Simón después de los saludos iniciales, observando con curiosidad a Amara y los niños. «Necesitan protección», explicó Mateo. «Son tarahumaras, el ejército y los mineros los persiguen». No necesitó decir más. Simón, conocido por su defensa de los derechos indígenas, comprendió inmediatamente la situación. «Son bienvenidos aquí. Tenemos otras familias tarahumaras que han cruzado la frontera. Estarán entre los suyos». La noticia iluminó el rostro de Amara. «¿Hay tarahumaras aquí?» «Sí, un pequeño grupo que escapó de la persecución hace unos años», confirmó Simón. «Han formado una comunidad próspera. Les enseñarán las costumbres locales, pero podrán mantener sus tradiciones». Esa noche, después de una cena abundante y reconfortante, los niños dormían profundamente en la habitación que Simón les había asignado. Mateo y Amara salieron al porche, donde el aire fresco de la noche les trajo el aroma de pinos y tierra húmeda. «Mañana conocerás a tu gente», dijo Mateo, observando las estrellas que salpicaban el cielo nocturno. «Podrás empezar una nueva vida». Amara guardó silencio por un momento. «¿Y tú? ¿Qué harás?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de posibilidades no expresadas. Mateo se volvió hacia ella, buscando sus ojos en la penumbra. «Me quedaré, si me lo permites», respondió con voz grave. «No tengo nada que me ate a mi antiguo hogar. Todo lo que quiero está aquí». Amara sostuvo su mirada, permitiéndose por primera vez reconocer plenamente lo que había nacido entre ellos durante su peligroso viaje. «Los niños te necesitan», dijo suavemente. «Yo te necesito». Sus manos se encontraron, entrelazándose con naturalidad, como si hubieran estado destinadas a unirse desde siempre. La mañana siguiente trajo una sorpresa inesperada. El jefe del Consejo Tarahumara, un anciano llamado Nakahue, vino personalmente a conocer a los recién llegados. La noticia de la valentía de Mateo al rescatar a Amara y sus hijos se había extendido rápidamente por la comunidad. En una ceremonia sencilla pero solemne, Nakahue declaró a Mateo hermano honorario del pueblo tarahumara, entregándole un collar de cuentas de turquesa que simbolizaba su nueva pertenencia. «Tú has demostrado el corazón de un rarámuri», declaró el anciano, utilizando el nombre que los tarahumaras se daban a sí mismos. «Los que corren con el alma, has corrido junto a nuestra hija y sus pequeños, protegiendo lo que es sagrado. Ahora eres parte de nosotros». Mateo, profundamente conmovido, aceptó el collar con humildad. Junto a él, Amara y los niños observaban la ceremonia con ojos brillantes. Canek, especialmente, parecía orgulloso, como si finalmente hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo: un padre. En los meses que siguieron, Mateo y Amara construyeron una vida juntos. Se casaron según las tradiciones tarahumaras, uniendo no solo sus vidas, sino también sus culturas. La pequeña casa que levantaron en las afueras de la comunidad se convirtió en un hogar lleno de risas infantiles y conversaciones al calor del fuego. Mateo encontró paz, enseñando a los jóvenes el arte de la equitación y guiando ocasionalmente a viajeros por rutas seguras. Amara, por su parte, se convirtió en una respetada curandera, combinando el conocimiento tradicional tarahumara con lo que aprendía de los médicos locales. Y cada noche,
Cuando los niños dormían y la luna plateaba el paisaje, Mateo y Amara se sentaban juntos en el porche, contemplando el vasto cielo estrellado, agradecidos por el destino que los había unido. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó ella una noche, recostada contra su hombro. Nunca, respondió él con una sonrisa. Pero ahora no puedo imaginar nada más. El desierto, testigo silencioso de su historia, continuaba extendiéndose en la distancia, implacable y hermoso, recordándoles que incluso en los lugares más áridos, la vida y el amor podían florecer contra todo pronóstico.